Área Grande. Esta noche en Área Grande, integrantes de Cobán Imperial, luego de mostrar su apoyo a los hermanos Winter por el fallecimiento de su padre, regresaron a los entrenamientos. Cobán Imperial dio a conocer el precio de los boletos para la final, será de 100 quetzales. El Xelajú Mario Camposeco ajusta los detalles para su viaje a la Verde Verapaz. El Deportivo Misco inició con los trabajos físicos de cara al torneo Clausura 2025. La primera división planifica el próximo. Buenas noches, bienvenidos. Cosas que la FIFA hoy dio a conocer. Sede de la Copa del Mundo del 2030 en 6 países diferentes. Les vamos a explicar cómo será. Y el 34 será para Arabia. Pero saludo de inmediato a mis compañeros. ¿Cómo estás, Sandy? Buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo está? Una buena noche. Walter, amigos, qué gusto saludarlos. El placer de siempre contar con su sintonía. Pedro, lista con las finales que se vienen. ¿Cómo está, Walter? Bienvenido. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Listos para comentar lo que ya adelantábamos. Viene cada día más la FIFA para el 2024. 3 países para el 2030. Serán pues muchos más, así que vamos a platicar. Ya con 6 suficiente. Vamos a explicar por qué serán 6. Pero empezamos con Cobán Imperial. Ayer presentamos justamente esa nota de nuestro compañero Edín Maas, ese trago amargo de los hermanos Winter, Juan y Alberto, sí, por el fallecimiento de su señor padre. Pero bueno, ya el conjunto de Cobán Imperial tomó otra vez el trabajo diario. Se aproxima el partido del sábado. Cobán Imperial, creo que su entorno lo sabe, que la mayoría considera a lo mejor que Shell es el favorito, pero eso no les incomoda. O sea, eso no los pone a ellos mal, sino al contrario, están como muy comprometidos en que esto es a 2 juegos y puede pasar cualquier cosa. Les pregunto, para empezar el tema de esta noche, ¿Cobán Imperial es ese de los equipos que son capaces de sorprender en una final, de superar a Shela? Y sabemos muy bien que el dato del Xelajú Mario Camposeco en esta apertura 2024 es que no pierde de local. Y yo sé que el de vuelta será el clave. Intento llevar la balanza de que el de ida, por supuesto, nos dejará cosas buenas para los 2 equipos, el que tome ventaja, pero todo está en la vuelta. A eso quiero llegar. ¿Será Cobán el equipo que le quite el invicto a Shela de local? Porque tendría que hacerlo para aspirar a ser campeón, me parece, sin tener una bolita mágica y decirles el sábado pasa esto. Pero creo que para ser campeón ante Shela tenés que ir a ganarle allá. Sí. ¿Qué piensas? Yo voy a empezar recordando la frase de don Rubén Amorín: con un buen uno, los equipos se perfilan, ¿verdad?, para ser ganadores, para ser campeones, y en este caso me parece que es un dato que tienen en común, porque los 2 equipos que van a entrar a la contienda por el título, pues tienen un muy buen guardameta. En ese aspecto vamos a empezar hablando de Cobán, Pedro. Para mí, creo que Cobán lo puede hacer muy bien, es un equipo con una muy buena construcción de fútbol. Empezaba hablando del portero, porque me parece que va a ser clave, pero si analizamos línea por línea de lo que es hoy Cobán, creo que tiene un buen equipo, una baja obligatoria, lo que platicamos de Queiroz por la expulsión, lo de Flores también, que no va a haber acción en esta primer final y ya se pierde lo que resta de campeonato para ellos, pero yo sí creo que Cobán tiene argumento futbolístico, Pedro. Además, ayer en las finales que usted presentaba observamos ese detalle de Cobán, que le gana su primer final pues a Municipal como visitante, el segundo título lo gana también como visitante ante el equipo de Antigua, y pues hoy se perfila para una tercera final en donde va a disputar ese título, por lo menos los últimos 90 minutos, también como visitante. Creo que ese primer partido va a ser clave, independientemente de que Cobán sea el local en ese primer partido. Yo sí creo que el primer partido va a ser fundamental. Cobán conoce su estadio, es criticado porque quizás no presenta las mejores condiciones, sobre todo para una final, pero es un plus para Cobán el poder conocer y manejar ese estadio, así que yo creo que para ellos va a ser fundamental, Walter. Sí, sin duda alguna, creo que lo que vimos a lo largo del torneo nos va marcando ciertas cosas que puedan suceder en estos últimos 2 partidos. Y ya Pedro hablaba al respecto de lo fuerte que es el equipo de Amarini Villatoro cuando juega en el Mario Camposeco. De hecho, no ha podido perder
en este torneo. El equipo de Amarini no le han jugando, ganado. no le han ganado, sí, no le han ganado jugando en su estadio. Por eso coincido en lo que mencionaba Sandy, que va a ser clave ese primer partido, y es justamente porque Cobán tiene que tomar ventaja. Si Cobán no toma ventaja en ese primer juego, se le pueden complicar mucho las cosas Sí. en Quetzaltenango. Sí, porque tomando ventaja en el primer juego puede aspirar, pues diría yo, al de vuelta a pensar en un empate, a poder defenderse de mejor manera y salir campeón. Se dice tan fácil, pero en una final puede pasar cualquier cosa. Es algo que los torneos cortos nos han demostrado. Y vamos a revisar ahora los juegos de ida y vuelta de los equipos involucrados en la final desde la fase de cuartos. Estamos hablando desde que inicia la fase por el título. Empezamos con los anfitriones del primer juego, en este caso Cobán Imperial. Esta fue la visita que tuvo Cobán Imperial ante Comunicaciones en el juego de ida de los cuartos de final en el Estadio Cementos Progreso. Sí. Ese es el gol de Comunicaciones. Sí, con desviación de Queiroz precisamente. De Queiroz precisamente, y fue triunfo del conjunto albo, aunque Cobán tuvo al final del partido algunas oportunidades. Saltamos para el compromiso de vuelta, que ahí empieza el drama con Cobán. Sí. Logran nivelar la serie, se van a los tiempos suplementarios, no bastó el drama ahí y llegaron a los tiros desde el punto penal. Ha tenido la fortuna Cobán que por la posición en la tabla cerró siempre de local la llave. Sí. Hoy el camino será distinto porque abre la llave, pero la cierra en condición de visitante. A ver, ante Comunicaciones, Walter, vimos el mejor Cobán probablemente en el compromiso de vuelta porque arrastraba resultados malos, goleada ante Comunicaciones en la fecha 13, 4-2, luego pierden con Guastatoya en la 16, juegan el de ida de cuartos y pierden 3 partidos donde no conocían la victoria, y aquí es donde mejoraron y están hasta en la final. Sí, y supieron manejar el resultado adverso que traían del primer partido. Fue un duelo largo para el equipo de Cobán porque tuvieron que llegar a los tiros desde el punto penal para que Comunicaciones se quedara en el camino y Cobán avanzara, pero al final sí comparto lo que menciona Pedro, en que quizás fue uno de sus mejores partidos, no solamente a lo largo del torneo, sino ya en esta fase final de pelea por el título, porque aguantaron, supieron tener paciencia, manejaron el duelo y al final se dio la clasificación para ellos. Cobán es un equipo incómodo y creo que en eso estamos de acuerdo. ¿Lo decís por Yanderson o en general? En general. Porque creo que el jugador más incómodo de la liga es Yanderson Pereira. Y ojo que no lo digo restándole mérito a Yanderson. Es incómodo en todo el sentido de la palabra, y te digo que juega hasta en lo mental con el rival. Sí, claro. A esa Sobre todo esa incomodidad parte. me refiero. Sí, porque Sí. las condiciones futbolísticas son evidentes y no están ni a discusión. Pero en la parte mental yo creo que Yanderson es muy fuerte y sabe sacar al rival de sus casillas, por llamarlo de alguna manera, y yo creo que por ahí también puede ser un arma. Por eso lo hablábamos también, Cobán depende mucho de la versión que presente Yanderson en el campo. Sí, aunque este equipo, hablábamos de la incomodidad que él genera, pero también hay otros futbolistas. El caso de Winter, por ejemplo, que de repente aparece y cambia un partido con sus goles, así lo ha hecho. Es un equipo bastante equilibrado, tiene un guardameta, y Sandy entraba a este programa hablando sobre lo importante que es tener un buen guardameta, y creo que eso es fundamental también para el equipo de Cobán, que si está inspirado Álvarez, que seguramente va a ser el titular, pues acá eso cuenta mucho para los 2 partidos del equipo cobanero, así que no va a ser Mira sencillo. que Cobán venía administrando la portería. Sí. Sí, claro, venía alternando. Venía alternando el entrenador de Cobán el puesto de guardameta, estaba haciendo alterno. Ahora, distrae. Sí, adelante, Walter. ¿Distrae todo lo que se habla en relación a Maynor Álvarez de cara a 2 partidos tan importantes, Pedro? Fíjate que Cobán atraviesa esta semana con puntos que pueden afectar, pero que tienen que ser lo suficientemente, profesionales para que esto no les afecte. Empezamos con el tema de lo ocurrido con el papá de Winter. Claro. Sí, que falleció. Y que yo diría que eso moralmente te Afecta, pega. claro. Te pega, porque es un compañero, es alguien que si le tenés mucha amistad, más allá de ser un colega en el equipo, pues de alguna forma te va afectando. La otra, los rumores que tienen que aceptar el aficionado, el jugador, aquel que sabe que no se irá del equipo y que por X o Y razón
puede ver que el compañero está distraído en ese tema y llamarlo a la cordura para que se meta nuevamente a la disciplina. No estoy diciendo que eso esté pasando con el portero de Cobán, no. Hablo de ejemplos anteriores. Creo que esas dos situaciones, además del favoritismo de muchos inclinando la balanza a Shela, son 3 en total, los factores que creo que Cobán tiene que manejar esta semana, ¿verdad? El tema del papá de Winter, que creo que hay que darle apoyo, eso es lo que debe de hacer el equipo como tal, ayer lo mostraron. Segundo, los rumores que surjan en torno a quiénes van y quiénes se quedan. Y tercero, eso de saber llevar el favoritismo para que no les ofenda, sino más bien les motive. Claro. Si esos 3 factores los logran administrar y los ordenan bien, te digo que Cobán puede ser campeón. Sí, puede ser campeón. Y esos 3 factores son en este momento, Pedro. Hay que esperar a ver qué sucede en el primer episodio, que puede inclinar la balanza a favor de Cobán o complicar aún más las cosas, porque sería un cuarto factor a tomar en cuenta el ir con un resultado que no le favorezca. También es cierto, ¿verdad? Aprovechar la localía el sábado. Eso tienen que hacerlo, porque ya la presión existe y lo decís, es muy claro. Ahora que uno anda por la calle y demás, de inmediato los aficionados preguntan y la mayoría se inclinan a pensar, por lo fuerte que ha sido Shela, que puede ser campeón porque de cierra local. en casa. Yo creo que eso es lo que más pesa para que muchos inclinen la balanza a favor de los Chivos, que cierran en casa. Sí, claro. Y que han resuelto finales ahí, incluso llevando un marcador en contra, lo que pasó contra Antigua. La última contra Antigua, donde sí. fueron campeones, prácticamente se daba por sentado que Antigua iba a ser campeón por la ventaja del primer partido. Y lo que hizo Amarini y su equipo fue memorable para ese momento. Así que hay muchos factores, pero la historia está por escribirse y el primer episodio se va a escribir el próximo sábado. Sí, yo diría que Cobán tiene un camino importante que asumir el sábado. Para mí el sábado es clave. Si Cobán por ahí resuelve en la ida con un marcador que le favorezca para manejarlo en condición de visitante en el Mario Camposeco, el plantel Chivo se puede meter a inconvenientes. Pero a ver, en torneos cortos, creo que son pocos los equipos que cuando han enfrentado a Shela le han sacado el resultado en el Mario Camposeco. Te diría yo que probablemente recordamos el equipo de Marquense, que le gana en la ida, ayer colocábamos ese juego, pero en la vuelta Johnny Cubero, inspirado, le dio por todos lados a Marquense y logra precisamente el título Shela. Y así podemos hablar que han existido equipos que han llegado al occidente del país y han ganado. No es habitual, pero este plantel dirigido por Amarini muestra lo contrario, se ve realmente fuerte. Incluso momentos complejos han resuelto viniendo de atrás para adelante. Un claro ejemplo, ¿recuerdan a Misco en la jornada 16? Misco estaba ganando a Shela 2-0 en la última fecha de la fase de clasificación y el equipo de Amarini resolvió 2-3 para ganar la clasificación, porque había presión en ese partido. Municipal estaba jugando ante Achuapa y si el plantel Chivo no resolvía su juego y perdía ante Misco, le abría las puertas a Municipal a reclamar el liderato. Y vinieron de atrás para adelante, eso significa que saben también manejar la presión del local cuando el resultado es adverso. Revisamos ahora los juegos que ha tenido Shela, estos 4 partidos de la fase final que le llevaron a los 2 últimos de la ida y vuelta de la gran final de este Apertura 2024. Este podría ser, Sandy, el juego más irregular que le vi a Shela ante Misco. Si no es por Calderón, ese juego lo gana Misco. Sí, precisamente pensaba a lo largo del torneo qué partido le podemos criticar a los superchivos, porque pues estamos claros que si nos basamos en la etapa de clasificación, pues los números exponen que Amarini y su equipo fueron los mejores. Sin embargo, pues tuvieron sus contratiempos, tuvieron sus partidos ahí un tanto nublados, por llamarlos de alguna manera, ¿verdad? Donde no salieron del todo las cosas, pero Pedro, hablábamos de la importancia de los guardametas y en ese aspecto me parece que están totalmente equilibrados. Y Chepo, ¿verdad? Sí, no, es que Error Chepo, de Cummins y Chepo le corrige la plana. Pero totalmente fundamental, por eso fue que incluso también en el 11 los presentamos en un empate, tanto a Maynor Álvarez como a Chepo, porque los dos fueron fundamentales. Maynor con los penales y el penal que también convierte, y Chepo pues frenando algunas acciones importantes por parte de Misco. Entonces en ese aspecto creo, Pedro, están totalmente equilibrados los equipos si hablamos de los guardametas. ¿Sabe qué otra cosa me llama mucho la atención, Pedro, en ese primer partido? Usted tomaba como referencia... Que aquí fue duelo entre Kevin
Siempre fue duelo entre los guardametas. Y Chepo Calderón. Sí, totalmente de acuerdo. Usted tomaba como referencia para medir a Cobán los duelos contra Comunicaciones, pero ahí vimos una versión bipolar futbolísticamente hablando de Cobán, porque Cobán contra Comunicaciones en aquel partido de reposición fue un Cobán que nadie conocía, en su mala versión, en su peor versión del torneo, pero contra Comunicaciones en la fase por el título se convierte. Sí, luego vino la serie ante Antigua, Walter, que creo que el plantel Chivo, Amarini aprendió de lo ocurrido en el 2023 cuando fueron campeones que visitaron el Colonial, el Estadio Pensativo, y resulta que ahí llevó ventaja Antigua, ganó, sí, claro. Y así fueron para la vuelta. Y Shela con 3 goles, con un gran partido, pues arrebató el título al equipo antigüeño. Aquí creo que fue un partido muy nivelado, probablemente un muy buen juego de Shela en condición de visitante. Antigua abrió el marcador y la reacción fue inmediata. Hay un jugador que para mí marca diferencia en Shela y es de Oliveira. Sí. Es un jugador clave, es un jugador joven, que desborda, que creo que no dimensiona dónde está, lo cual lo hace sumamente peligroso. Y la vuelta, Walter, ante el equipo de Antigua, ya sabemos, hubo drama incluido, porque tuvieron que llegar hasta los tiempos suplementarios, hasta que llegó el gol. Pero otra vez, el factor Mario Camposeco, sin el duda. Estadio, que pesa, sabemos que la afición está cercana al campo. Lo decía Raúl, fíjate que rara vez comparto muchas cosas que Raúl dice, pero esa vez tenía toda la razón del mundo. Le digo, oíme, son dos aficiones diferentes, la de Antigua y la del Xelajú Mario Camposeco. La de Antigua, entiendo, mete presión, mira los problemas que hubo en el Pensativo después de enfrentar a los Chivos, pero creo que en el lado de Shela, decía Raúl, hay barras organizadas, ¿verdad? Hay porras organizadas como tal. Y eso hace que el ambiente sea distinto y más complicado para la visita. Aquí vemos probablemente un Antigua que hizo lo propio también, Walter, porque llegó a hacer un buen juego en el occidente del país, pero Shela resolvió. O sea, de local las cosas le salen a Shela. Ya citamos ejemplos donde las cosas no le salían, vinieron de atrás para adelante y ganaron. Cobán tendrá eso para evitar que Shela venga de atrás para adelante. Sí, vamos a la lógica y que Cobán de alguna manera tome ventaja en la ida, aunque me parece que ese primer partido termina en empate, ¿sabes? Lo vengo pensando desde el lunes, pero bueno. ¿Sin goles? No lo sé, pero me parece que empate. va por la paridad. Sí, porque, a ver, Shela, ¿cómo quedó ante el conjunto de Misco en su primer partido? Empate. Empate. Sin goles. De hecho goles. Shela no ha perdido ningún partido en esta Así fase. es. Contra Antigua, empate. Con goles, 1-1. Y les digo, viene de esa forma. O sea, Shela hace lo propio. De visita, logra sacar el empate y liquida de local, Walter. Sí, sin duda alguna. Los números de Shela a lo largo de este torneo, porque ya hay que sumar los 4 partidos tras haber finalizado los 16 de la clasificación que ha tenido Shela, son números muy impresionantes. Estaba revisando justamente en este momento los resultados que ha tenido Shela a lo largo del torneo mientras veíamos ahí las imágenes, Pedro, y Shela en sus últimos 14 juegos, el equipo altense solo pierde 1. Y eso es impresionante, realmente son números muy buenos. Además de eso hay que sumarle que en esta fase final no ha perdido el equipo de Shela, ha sacado resultados de visita, de empate y ha resuelto las llaves jugando en el Mario Camposeco. Y a eso también hay que sumarle que su última derrota en el torneo fue ante el equipo de Malacateco y después de eso ya suma 6 partidos sin conocer derrota al equipo de Amarini Villatoro. Que ahí Malacateco, si te recordás, ¿sí?, nos estaba demostrando que estaba para más y no fue así. Sí. Porque estaba dejando en el camino, venciendo a los rivales en el Santa Lucía, es cierto, todos de local el equipo de Toros, pero vencía a los que llegaba en su momento como primer lugar a visitar Malacatán. Le ganaron a Municipal, le ganaron a Shela y las cosas con Malacateco no salen. No es el tema, pero viene para el comentario. Sí, sin duda alguna, Pedro. Y es que a eso también hay que sumarle que fueron 8 partidos a lo largo de la fase de clasificación en el Mario Camposeco. Ya decías, no perdieron en esos 8 partidos, únicamente reciben 4 goles, lo cual pues empieza a contar en favor del equipo altense y por eso se piensa que es el gran favorito para esta gran final porque cierra en casa. Pero insisto, ese primer partido va a ser fundamental. Hay que ver la propuesta que presenta el equipo de Cobán, que también hizo buenos partidos en condición de visita, pero que sin duda alguna
creo que el partido más difícil que se viene para ellos de visitante en esta fase final será ese frente al equipo de Shela en su estadio. Ahora, Sandy, el plantel Chivo prepara el viaje mañana. Sí. Quieren irse con antelación, no quieren viajar el viernes, lo harán este jueves para no tener contratiempos, llegar de buena forma en un horario habitual y que no se les complique. Así que Shela también tomando sus precauciones para la visita al Estadio Verapaz. Sí, Pedro, a la altura de las circunstancias y de lo que se espera, ¿verdad? Son las finales, creo que piensan mucho en el trabajo también de recuperación, que es lo que más ha hecho el plantel de Amarini, Pedro. Algunos jugadores, voy a empezar con eso mi comentario, algunos jugadores les ha costado un poquito, por ahí el zurdo, Longo, son jugadores que quizás se resintieron un poco más el tema de la recuperación por el derroche físico en el último partido. Entonces, contando con todos estos detalles, Amarini decide pues viajar desde mañana mismo, quedarse en la capital, continuar el viaje hacia Cobán el día viernes y poder estar descansados y no hacer un viaje tan largo de forma continua. Y que puede pasar cualquier cosa, claro, si va tan ajustado de tiempo. Pensando pues que los jugadores tengan también el descanso necesario para enfrentar el tipo de partido que se viene. Por otro lado, en el tema de los árbitros, ayer tocamos eso, de quiénes son los aspirantes para estar en la ida y la vuelta. Y hoy me decían, a ver, no hay que darle tanta vuelta al asunto, pero a ver, no me ha fallado esa fuente, como se los dije, pero siempre dejo ahí la puerta abierta, porque a la larga las decisiones pueden cambiarse de un día a otro. Pues todo indica, como ayer lo expresamos, que Walter López y Mario Escobar Toca estarán en las finales. A mí me insisten que el orden será Walter López ida y Mario Escobar Toca. Es que es lo más lógico creerlo así, ¿verdad? Son los dos mejores árbitros, ya lo hablamos, con el mejor nivel que se puede presentar y sobre todo que pueden, Walter, responder de forma pertinente a las exigencias que seguramente van a tener estas finales. Entonces a mí me parece que el orden es lo que uno esperaba, ¿verdad? Walter en la primera y para cerrar pues Mario. Sí, porque hemos hablado muchísimo en torno a lo difícil que será para Cobán la visita, para Shela el viaje y también ese primer partido, pero hay 3 equipos dentro de la cancha y el otro equipo es el arbitral. Y también para ellos el tener la conducción de un partido como este es complicado, es una final. Habrán jugadores también incómodos para los árbitros, ya platicábamos el caso de Yanderson, hay futbolistas que hablan mucho, que pegan, y en este tipo de partidos se da justamente para pelear cada balón de esa forma. Y también estadios complejos. Y claro, y los dos son estadios complejos. Que han tenido en su momento también ese dato no muy bueno en relación a los árbitros. Claro, y los dos son estadios donde la gente mete presión, y la presión va a ir en Cobán para Shela y los árbitros seguramente, y en Shela para el equipo de Cobán y los árbitros. Y es que hay que tomar en cuenta también esto, y creo que por eso nos inclinamos a pensar, no solamente por el nivel que manejan estos árbitros en el conocimiento de regla y nivel físico y demás, sino además por su temperamento y su personalidad, que son los adecuados para poder dirigir las dos finales. Sí, recordemos, yo sé eso ya es pasado, pero viene al tema. Yo te diría que ya se ha ido limpiando, porque Mario, por supuesto, ya ha dirigido en el Verapaz desde aquel incidente de la botella, recordarán. Sí, claro. Yo entiendo eso. Y hay que decirlo, yo creo que eso está superado, pero también es un factor que, aunque en este momento, insisto, ya se superó, esta es una instancia que de alguna manera vale la pena echar un vistazo a qué cosas han ocurrido en estos dos estadios cuando su equipo pues no obtiene el resultado deseado, correcto, principalmente en partidos, pues diría yo, de alto riesgo como son las finales. Para mí todas las finales de Liga Nacional son de alto riesgo porque no sabes cómo reaccionará la afición, principalmente la local, cuando las cosas no salen. Creo que tendría hasta más lógica colocar a Mario, no solo por las características de Mario y demás, para el juego de vuelta, en un estadio donde creo que no ha tenido ningún problema, tal vez la afición enojada con él más acá y la directiva, te recordarás, Walter, claro, en el Trébol que allá, ¿sí? Pero es que ha pasado siempre alguna cosita con Mario con los dos equipos. ¿Te recordás esa vez ahí en el estadio del Trébol? Bueno, pero sí, bueno, claro, esto es otra cosa, ¿no? La reposición del tiempo, ¿verdad? Sí, se recordarán pues ustedes ahorita esa vez. Viene también de dar 7 minutos que no le gustó para nada al equipo en su momento, ¿verdad? Ahorita precisamente en estas instancias. Por eso creo que hay... Full, ¿verdad? Sí, siempre hay algo, Sandy y Walter, ¿verdad? Sí. Si le rebuscamos, pero espero que estas finales ida y vuelta
pues sea diferente. Incluso hasta los mismos presidentes de los equipos han hecho un llamado a que su afición se comporte. Creo que en esa ruta tendrían que ir. Así que bueno, ahí está, en el tema de Walter López y Mario Escobar Toca. Estas son las últimas 5 finales ida y vuelta del balompié guatemalteco. ¿Cómo pasa el tiempo? En serio, les digo, hace unos años era un drama todo el tema de la pandemia. ¿Qué pasaría? ¿Hasta dónde llegaría ese inconveniente? Gracias a Dios las cosas mejoraron. Y esta es la última, ¿verdad? Sí, vamos a ir precisamente así. Esta es la última. Ese partido municipal, Misco Municipal. Sí. El primero sacó chispas, claro. Tuvo de todo ese primer partido. Aquí vemos la expulsión. Y 1000 stickers, ¿verdad? Sin duda. Y aquella frase que por eso yo con ustedes ni como ni ceno. Bueno, así se daba entonces ese primer partido. Walter López fue el árbitro para la final de vuelta en el Estadio del Trébol, donde Municipal se coronó campeón. Y así las cosas para esa final. Estamos recordando las últimas 5 finales de la Liga Nacional. Bueno, y aquí recordarán ustedes todo lo que se vivió en la ida, sí, ¿verdad? Incluso el tema de los jugadores. Y la expulsión de uno de ellos. Y todo eso. Y Municipal abrió el marcador en este partido. Estamos hablando de unos meses nada más atrás. Y el equipo Escarlata lograba el campeonato de la mano de Sebastián Bula. Bueno, sí, importante para Municipal en ese momento. Una final que ya se había complicado, pues primero en el Santo Domingo de Guzmán con todo lo sucedido. Y pues luego se termina cerrando en el Trébol, pues con esa obtención de la 32 para Municipal. ¿Y aquí, Pedro? Sí, la que vimos fue Clausura 2024. Ahora, Walter, nos vamos a la Apertura 2023. Correcto. Que fue la que el conjunto de Comunicaciones se lleva el título ante el Deportivo Guastatoya. Es correcto, Pedro. Ahí estamos observando pues otra de las finales importante también. Que Guastatoya hizo lo suyo en la ida. Sí, hizo lo propio y ahí está pues Mario Escobar. Y Mario Escobar toca para la vuelta. Exacto. Ahí en el Doroteo Guamuch Flores, que no sabemos cuándo regresará el fútbol ahí, la verdad. Sí, porque incluso selección está pensando entre el Cementos y el Pensativo. 1-1 habían quedado en el primer partido. Chucho López anotaba el gol para el equipo de Comunicaciones y Jonathan Morán empataba el duelo. Luego está en la vuelta. Así las cosas. Esta es la vuelta, esa imagen que bueno, algunos, si el balón había superado o no la línea, el balón superó la línea. 1-0 gana Comunicaciones en la vuelta y es suficiente ese resultado para que los cremas se coronen campeones. Rafael Escano colocaba el gol. Y es esta, precisamente, ahí se ve el balón, sí, pero supera. por mucho superó la línea. En el gol del Escano para la victoria de Comunicaciones y el título. El árbitro fue Mario Escobar, Toca, que fue su última justo final vuelta. Ahí está el título del profe Willy, que bueno, sabemos, exitoso en torneos cortos, títulos con Comunicaciones, también con Guastatoya, y que ya se habla que los caminos de Willy pueden conducirlo a Honduras. Sí. En fin, tantas cosas que se dicen en relación al profe Willy. Y ahí está cuando Comunicaciones ganó ese último título que fue en el Apertura 2023. Saltamos ahora en cuenta regresiva al Clausura 2023, sí, porque este fue la Apertura. Y ahí está, cuando el plantel del profesor Amarini Villatoro logró el título. Primero sufrió. Este es el primer partido. Perdieron sí, ante el equipo Panza Verde. Sí, aquí justamente estamos viendo lo sucedido. Perdieron 2-0 en el estadio Pensativo. Y que muchos pensábamos que Antigua tenía no resuelta probablemente la llave. Sí, ay, no, el Checa y el Cuilapa Mejía, los anotadores de los goles para el primer partido. Luego viene la remontada del 3-0 para Xelajú Mario Camposeco, Pedro, y aquí estamos viendo justamente lo sucedido en ese partido de la gran final para Si Xela. bien recuerdo, ahí la estrella fue de León. Sí, sí, con 2 goles, Con Frank de León. Sí, Frank. El primero fue Oscar Ray Villa, que ahí está con el equipo de Amarini Villatoro. Luego vendrían los goles al 72. Mirá en qué minuto, 72. Frank de León colocaba el 2-0 y al 87, vaya si no le gusta el drama a Marini Villatoro, al 87 de vuelta Frank, Edilson de León Reina colocaba el 3-0. Ahí fue donde también surgió aquella frase
Bueno, Amarini, ¿verdad? sí. Ah, sí. bueno, sí. Hombres de finales tiene usted, porque Frank no había sido titular en ese sí. torneo para Marini. Lo mismo sucede ahora con Ochaeta, que anota en Misco, que no fue titular y que vuelve y anota ahora pues para dejar en el camino Antigua, Es que cierto. tampoco fue titular. Y él mismo lo Hombres dijo el de lunes. finales tiene. Él Sí. mismo lo dijo el lunes, ¿verdad? En una entrevista que colocamos, que decía, yo estoy para cuando me llame el profe y si contribuyo con goles, qué bueno, Sí. porque viene haciendo goles para avanzar. Este es la apertura 2022, 22, sí. cuando los príncipes azules del Cobán Imperial se llevaron el título llave y de vuelta de un gol. De un gol nada más, y este fue el gol de Robin Betancourt que le dio el título al equipo de Cobán. El único tanto se anotó al minuto 65 para esa final ya lejana de la Apertura 2022. Ahí está el remate de Robin Betancourt y el 1-0 en el partido de ida. Cobán tomaba ventaja jugando en condición de local en su estadio. La vuelta, Parecido a lo que está viviendo ahora. justamente porque le toca cerrar en condición de visita, aunque más allá de que Antigua es fuerte en su estadio, creo que Shell ha sido Es más fuerte, sí, claro, Ay, claro. sin duda Sí, alguna. sí, sí. Luego para el partido de vuelta fue un resultado de 0-0 y así las cosas entonces para ese torneo, el Apertura 2022. Bueno, esos son las cinco finales, las últimas 5 finales en torneos cortos. Y diría que no tenemos todavía el clausura 2022 sí. para refrescar más aún. Y esto quedó pues con el marcador de 0-0 en la vuelta, 1-0 en la ida, y Cobán Imperial pues lograba la segunda corona para ellos. No ganaban un título desde que Antunes los hizo campeones en aquel drama de Tránsito Montepeque, sí, con su gol en el Doroteo Guamuch Flores, hasta ese Apertura 2022. Pues ahí están precisamente los jugadores de Cobán. Muchos de ellos aún se mantienen. Sí, claro, de hecho Cobán no tuvo que esperar tanto, 2 años tan solo para de vuelta estar en una gran Clausura final. 2022. A ver, este fue el clásico, Sí. Sí, donde Comunicaciones llega al Manuel Felipe Carrera, y pierde 1-0. gana. Ahí Walter. gana. Ah, bueno, Ahí gana, ganó. perdón, gana Los 1-0, llegaron sí. al Manuel Felipe Carrera y ganaron algo. Sí, que con gol de Comunicaciones- Anangonó gana Por 1-0. eso, incluso ese era el dato, que en clásicos jugados en el Manuel Felipe Carrera, Comunicaciones tenía más victorias que el mismo Municipal Es cuando correcto. los clásicos se jugaban ahí. Sí, de hecho Comunicaciones gana los 2 partidos. Aquí estamos viendo el gol de Anangonó. Recuerden, al es ahí donde entra 70. Leiner García. Sí. Y es el que genera obviamente ese movimiento por toda la banda, y luego llega Nangonó y así vence al portero de Municipal. Bueno, ahí la anotación para ese partido. Ahí vemos a Mario Escobar Toca, fue el árbitro. La vuelta se jugó en el estadio Doroteo Guamuche Flores. Comunicaciones en condición de local, llegaba con la ventaja del 1-0 después del partido en el estadio del Trébol, en el Manuel Felipe Carrera. Y acá justamente la anotación de Oscar Santis para el 1-0. Así que victoria en los 2 partidos y Comunicaciones se coronó campeón en ese torneo, ya lejano realmente ese torneo del Clausura 2022. Y ahí el problema que tenía John Méndez, con sí, con el José. Moyo. Y acá los árbitros, solo que al revés de cómo se podría manejar para Ajá. esta final. No, pero ¿verdad? en este creo que fue Brian. Walter. Ah, bueno. Ahí, yo a lo bueno, lejos. vimos en imágenes que era Walter. Ahí están las cosas, así se resume Ya les todo. voy a confirmar quién fue Sí, el árbitro. hazme sí. el favor, Walter. Pero bueno, ahí revivimos estas finales que nos van indicando también que los equipos no capitalinos han nivelado las cosas antes. Sí. Normalmente eran cremas y rojos, y hoy estamos hablando que esto se ha nivelado. Ya los capitalinos no son los constantes campeones. Levantó la mano Antigua, lo hizo Guastatoya, lo está haciendo Shela, lo hizo Cobán, lo hizo Santa Lucía, lo hizo también Malacateco, pues que nos dice que esto ha ido cambiando. Estamos de vuelta y vamos ahora a escuchar a Luigi Muñoz. Él es de la primera división que concluyó recientemente su actividad en este torneo Apertura. Y Sandy y Walter,
hay que decirlo, ya está planificado todo para el clausura. Ellos iniciarán el tercer fin de semana de enero. Pensando obviamente en que pues hay que agilizar también todo. Pero, a ver, escuchamos a Luigi Muñoz, esto es lo que dice en torno al campeonato Apertura que recién concluyó y que los Conejos fueron campeones en el mismo. Esto es lo que dice Luigi Muñoz al respecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, mira, muy contento realmente por este torneo Apertura que recién finalizó, en donde el equipo del Atlético Mictlán logró coronarse como campeón y a la vez poder obtener ese 50%. Creo que fue un torneo de muchas emociones, muy disputado. Las series semifinales tuvieron su toque de dramatismo ya característico acá de la primera división y pues sobre todo que los equipos, tanto Sacachispas como Mictlán, ellos van a tener la oportunidad de pelear por ese ascenso, ya sea validándolo en el torneo clausura o teniendo la necesidad de jugar un partido extra. Continuando con más declaraciones de Luigi Muñoz de la Primera División, pues todos nos preguntamos cuándo arrancará pues toda la actividad para este torneo de la Primera División. Pues aquí lo comenta él. Sí, fíjate que tenemos programado el inicio del torneo para el viernes 17, sábado 18 o domingo 19 de enero. Esa es la fecha en la que tenemos programado el inicio. Asimismo, pues también tenemos para el domingo 13 de abril la jornada número 18, que se estaría jugando a las 11 de la mañana todos los partidos. Y también tenemos programados los partidos por el ascenso si en algún dado caso hubiera necesidad, el 31 de mayo uno y el 1 de junio el otro, que es sábado y domingo respectivamente. Entonces esa es más o menos la planificación que tenemos, recordando que las etapas de semifinal y final siempre serán de domingo a domingo. Bueno, seguimos con el tema de la Primera División y ahora escuchamos detalles en torno a cómo se está trabajando con los jóvenes en los equipos que conforman esta liga. La verdad que muy contentos con todo el tema de las categorías juveniles. En el tiempo que tengo de estar acá ha sido el torneo donde más jóvenes han debutado en Primera División. Entonces esto pues definitivamente nos motiva a seguir trabajando en el desarrollo de los jóvenes, ya que en un corto plazo hemos comenzado a ver los primeros frutos de esta nueva modalidad en Primera División. Recordemos que cuando nosotros asumimos como junta directiva de la liga, los equipos profesionales no contaban con semilleros, no contaban con categorías inferiores. Entonces esto de alguna manera viene a darle un nuevo giro al fútbol de Primera División con nuevos valores y sobre todo con gente joven y con amor a la camisola, ¿verdad? Esperemos que más adelante podamos estar comentando acerca de este tema y ver lo importante que fue en su momento el haber desarrollado estas categorías juveniles. Bueno, y sobre el futuro de la primera, ¿qué cosas nuevas se tendrán para el clausura 2025? Esto es lo que dice Luigi Muñoz. Sí, fíjate que ahorita pues estamos planificando un tema importante de mercadeo, ya que uno de los principales sponsors de la liga, pues llegamos al final de la relación, pero esto no quiere decir que nosotros no vamos a seguir trabajando con el objetivo de poder seguir apoyando a los clubes para el desarrollo de las categorías inferiores. Entonces, ahorita uno de los principales objetivos que tenemos es el poder conseguir nuevos patrocinadores para la liga, seguir desarrollando el tema de las categorías juveniles y obviamente hemos dado pasos importantes, pero aún nos hace falta mucho por hacer y estamos conscientes de ello. Vamos a buscar la manera ahí de poder tener un programa que sea un programa exclusivo de la liga. Vamos a comenzar a trabajar en ello y también estamos trabajando en unas sorpresas que estamos definiéndolas para lo que será la final del torneo clausura. Obviamente todo esto va a depender de las alianzas comerciales que vayamos forjando en el transcurso de los próximos días. Bueno, ahí está el tema de la Primera División que ya tuvieron su asamblea. Ya él lo decía cuando empezará el torneo, en enero ya ellos estarían en plena actividad. Entiendo que esta vez la Liga Nacional iniciará antes que la primera.
por todo el calendario que se tiene en relación a selección guatemalteca para el 2025. Pero ya están. Yo diría que la primera ha ido cambiando, compañeros, ha ido mejorando, han comenzado a surgir otras ideas. Estuvieron incluso de invitados en Costa Rica algunos integrantes de la primera división para ver cómo se trabajaba allá. En Costa Rica es la segunda. Sí. ¿Verdad? Porque la primera es donde está Saprissa y Liga. Aquí al contrario, la primera es la que viene obviamente después de Liga Nacional. Allá pues es la segunda, el equivalente a la primera división en Guatemala. Y les daban detalles, Walter, sobre cómo trabajan el tema de los jóvenes, la cantidad de debutantes también en la primera, que no necesariamente vengan de la categoría mayor, sino al contrario, ¿verdad? Debutan específicamente en la segunda de Costa Rica. Entonces creo que están tomando ideas relacionadas a cómo mejorar el torneo. Sí, sobre todo porque los directivos de esta liga, de la primera división en Guatemala, justamente han buscado que en estas ligas, tanto en tercera, segunda y primera, se dé oportunidad justamente a los jóvenes para que cuando lleguen a Liga Mayor pues ya tengan esa experiencia y que acá terminen pues esa fase formativa. Y esto es importante. Pedro, en algún momento recordarás aquella polémica cuando se trató de limitar la edad y demás, porque sí, en algún momento muchos de los jugadores ya longevos de la Liga Mayor venían a primera división para terminar su carrera y todo eso se ha ido modificando y qué bueno, porque en la medida que se dé más oportunidad a los jóvenes en estas ligas, pues creo que tendremos un universo más amplio para el seleccionado nacional, que es lo que siempre se busca. Bueno, Sandy, han existido técnicos en Liga Nacional que normalmente desvían su mirada a la primera para atraer talento. Sí. Yo recuerdo uno de los que más hacía eso era el propio Marini Villatoro. Justo, cuando sí. llegó al Deportivo Guastatoya. Sí, jugadores como Corena, como Salamá, justamente surgieron de esa visoría que en algún momento hizo a Marini, volteando a ver a jugadores de la primera división. Pero el tema de las categorías intermedias que ahora está solicitando la primera división a los equipos que conforman pues toda esta primera división, a mí me parece lo más a resaltar, Pedro, en este tema, porque pues como bien lo decía Walter, siempre pensamos y exigimos un futuro a la selección, pero no se puede exigir un futuro si primero no hay un trabajo. Y creo que esto de incluir sub-13 es para mí fundamental para el crecimiento de los jugadores, sí, y para talento. los nuevos rostros, sí, claro. Habrá talento emergente. Tiempo de la pausa, volveremos para hablar del Deportivo Mixco, que inició su trabajo de cara al Clausura 2025. Volveremos para hablar del equipo chicharronero. De vuelta con ustedes, hablemos del Deportivo Mixco, que ha comenzado ya su trabajo, Sandy, Walter, para el Clausura 2025. Me parece, yo creo que los que empiezan antes les va mejor. Físicamente llegan bien, son las fiestas de fin de año las que se aproximan. Claro, algunos hay descuidos. nos descuidamos, otros lo toman al pie de la letra, eso de estar bien, pero bueno, ni Walter ni yo somos atletas, ni usted tampoco. Ustedes hacen más deporte que un servidor, obviamente en el gimnasio pasan como 4 horas, pero vamos a que Mixco como tal empieza antes y quiere cuidarse para empezar bien el próximo campeonato. Sí, sin duda alguna, ¿verdad? Recordarán ustedes cuánto se criticó cuando Mixco empezó aquella... Bueno, el mismo Cobán, cuando claro. fue campeón y empezó tarde el Clausura 2023. Y es que hay muchos ejemplos de que días pueden hacer diferencia en el aspecto físico, sobre todo cuando el torneo está a la vuelta de la esquina, Pedro, porque hacía más o menos cuentas de que estamos a, ¿qué? 33, 34 días de que arranque el torneo. Sí. Y eso es pronto para un reacondicionamiento físico, así que los equipos no pierden el tiempo y de inmediato han iniciado. Ya son varios los que están trabajando, de hecho desde el lunes los equipos, la mayoría empezaron con la actividad, así que habrá que ver cómo van con ese reacondicionamiento. Bueno, sí, no solo Mixco, también el equipo de los cebolleros del Deportivo Achuapa, el día lunes ya arrancaron pues con este reacondicionamiento físico. Algunas novedades también en el cuadro de Mixco, se hablaba de la llegada de Salamá termina recalando en nuestro equipo, se habla de la posible salida también de Quiñones, todavía vamos a conocer más movimientos en torno a los chicharroneros que seguramente intentarán, Pedro, reforzarse bien para el próximo torneo. Es correcto, yo creo que Mixco lo que menos quiere es involucrarse en una situación incómoda para el Clausura,
Sabemos que le va mucho mejor a Misco en el clausura que en el apertura. En el clausura anterior llegaron incluso a la final que perdieron ante Municipal. Escuchamos a Kevin Moscoso, él nos detalla los objetivos que tiene el conjunto chicharronero para el próximo campeonato. ¿Qué tal? Mucho gusto. Pues no, bueno, ahora son nuevas metas, nuevos objetivos. Obviamente hubo tristeza, frustración porque no se hizo un buen torneo, así que nos estamos tratando de preparar de la mejor forma para encararlo de buena manera y por qué no cerrarlo mejor. Bueno, con la seriedad que lo merece, arrancamos octavo en la tabla general, así que vamos a luchar para tratar de subir lo más que se pueda, sumar la mayor cantidad de puntos. Dejamos de hacer algunas cosas y eso nos pesaron, así que vamos a tratar de retomar la fortaleza que teníamos como local e ir a sacar más puntos de visita para estar entre los primeros lugares de la tabla. Bien, fortalecido, es un grupo muy unido, me atrevo a decirte, un buen cierre. Lastimosamente se nos va el partido, la serie se nos va en los últimos minutos allá, así que con la fortaleza que venimos, el equipo está unido, con muchas ganas y pues primero las cosas se nos den para bien. Es un arranque, tuvimos una semana de descanso, así que obviamente hay un poquito de pesadez al arrancar, que es muy normal. Ahora, tomando en cuenta eso, nos estamos preparando de la mejor manera, aprovechando el tiempo que es muy corto para poder llegar bien físicamente al inicio del torneo. Estos son los resultados de la UEFA Champions League de hoy. El Feyenoord superó al Sparta Praga por marcador de 4-2. El Dortmund, que tuvo un buen partido ante el Barcelona. Qué juego el que tuvo Pascal Gross, y la última él la entrega mal y pues aprovecha el Barcelona con Ferran Torres. 2-3 ganó el Barça. El Benfica empató con el Bolonia. El Arsenal, pero goleada al equipo del Principado, 3-0 los Gunners al Mónaco. Vamos con otros de los juegos de la jornada de este miércoles. El Lille Losk 3-2 sobre el Sturm Graz. El Atlético de Madrid goleó al Slovan Bratislava. El Stuttgart goleó al Young Boys 5-1. El AC Milán supera al Estrella Roja 2-1. Y lo siento, Sandy, siguen mal los ciudadanos. Sí. La Juventus superó al City por marcador de 2-0. Agonía para el equipo de Guardiola. Yo estoy viendo la peor etapa de Guardiola como técnico en resultados. En resultados. Con el Barcelona le fue muy bien. Se fue dejando al Barça en lo más alto. Con el Bayern le fue bien, aunque en Champions fue su materia pendiente, pero deja al Bayern campeón. Pero con el City, esta es la peor etapa que le he visto a Guardiola desde que asume la dirección técnica de un equipo de categoría mayor en España, que pasa por 3, Barcelona, Bayern y el City. Pero superará eso, estoy seguro. Qué complicado ha de ser estar con Guardiola el día a día con la disciplina. Sí, sin duda alguna. Qué complejo. Mensajes y volveremos. Bueno, es tiempo de retirarnos. Walter, Sandy, que estén bien. Buenas noches y nos reencontramos mañana. Con permiso. Canal 11 presentó